si Rubalcaba es inteligente, y creo que lo es, debe integrarla. Yo estaba pensando en la época, las últimas elecciones americanas, Hillary y Obama, ¿no? Realmente hubiera sido dejar fuera de juego una persona tan brillante como ella. En este momento es la persona más importante del gobierno. Por lo tanto, para digamos, curar esa posible división que hay en el partido, aunque el último congreso fueron solo 9 votos, la verdad es que creo que, una, hay que integrarlo porque tiene mucha gente detrás, y dos, a pesar de ser una vieja guardia, como dice Gonzalo Bernardos, yo creo que algo de renovación sí que puede aportar Carme Chacón, cosa que Rubalcaba me cuesta mucho de creerlo, a pesar de que es un personaje brillante e inteligente. Tenía el aparato detrás y es muy difícil que, teniendo el aparato detrás y grandes pesos pesados como Felipe González, por ejemplo, no hubiera ganado, y por tan pocos votos. Yo creo que ha sido un gran éxito de Carme Chacón, a pesar del discurso mitinero que realmente hoy yo creo que ha restado más que ha sumado. Tiene la palabra Carmen Tomás. Yo le quiero decir a Gordillo que no siempre ha sido así, porque a Borrell os lo merendasteis en muy poquito tiempo y había ganado un congreso. Pero bueno, cuando no os gusta a una mayoría o no le gusta a una mayoría, se lo liquida. Pero bueno, dicho eso, que hay que tener memoria, yo creo que el Partido Socialista está absolutamente dividido. Que yo no sé, no soy adivina, pero a mí me cuesta creer que Carme Chacón a lo mejor vaya a formar parte de la ejecutiva de Rubalcaba, y en todo caso es igual, o sea, está dividido el partido, está dividido la Federación de Madrid, está dividido Andalucía, o sea, tienen un problema realmente existencial, o sea, no saben para dónde tirar. O sea, ahora acaba de decir Caldera que ellos tienen un plan para salvar el paro. Bueno, pues ya lo podían haber puesto en marcha cuando estaban en el gobierno, cuando ¿no? los papeles para todos. Te quiero decir que es que lo van a tener muy complicado, tienen que trabajar muchísimo, y conviene seguramente que haya un partido socialista fuerte, incluso a la oposición, obviamente, y al país también, pero que por delante les queda, pero bien, porque no tienen un discurso claro, porque claro, se acaban de pegar 8 años de gobierno, han dejado una crisis de caballo y no tienen ideas, entonces mucho tienen que trabajar. La crisis ellos solos no la han dejado, pero bueno. Tiene la palabra ahora Albert Rivera. Nosotros la hemos dejado. Presidente de Ciudadanos en Cataluña. Yo creo que es preocupante que quien gane un congreso del principal partido de la oposición en plenas reformas de Estado sea el que ha perdido 4 millones de votos. O sea, el peor resultado de la historia del PSOE en democracia lo ha tenido Rubalcaba, ni siquiera en las primeras. Y el peor en Cataluña ha sido Chacón. Es decir, se enfrentaban los dos máximos perdedores de los resultados del peor desastre del Partido Socialista. Entonces, yo creo sinceramente que muchos ciudadanos, al margen de eso de un partido u otro, esperamos un debate de ideas, un debate de autocrítica, un debate de qué pasa con la socialdemocracia en Europa, en España, cómo vamos a hacer oposición y también cómo vamos a pactar cosas con el gobierno de Estado. Eso no existe ni ha existido, ¿no? Y luego la otra parte, yo creo que esto no ha acabado. Es decir, yo creo que Chacón ya ha dicho que ya se presenta sí o sí a las primarias, y por tanto yo creo que aquí empieza una carrera donde ya veremos si hay división o no. Yo no me quiero meter en casa a los demás, pero en cualquier caso es probable que pase, y Rubalcaba es pues el PSOE del siglo XX, ¿no? Hay que ver si se renueva, si apuestan por una regeneración democrática, si apuestan por pactos de Estado. Yo de momento, sinceramente, como ciudadano al margen de estar en política, creo que sería interesante tener un partido en la oposición fuerte, socialdemócrata, de Estado, y que aceptara reformas democráticas. Y yo hoy por hoy, de momento, no lo veo. Primeras reacciones a la noticia del día, la elección de Pérez Rubalcaba como secretario general del PSOE. Evidentemente, esta noticia va a ocupar las portadas de la prensa de mañana domingo y muchísimas columnas de opinión. La noche es joven, acaba de empezar. El tema de hoy es la vivienda, un derecho, un lujo. ¿Qué pasa con la vivienda en España? Sandra Barneda empieza a compartir con nosotros ese exhaustivo trabajo que es el Gran Sondeo. Pues sí, Jordi, tenemos mucha noche por delante. También os iré desgranando y desvelando esta noche esta fila cero. Son 7 invitados que tienen muchísimas cosas que decir en relación al tema que nos ocupa esta noche, si la vivienda se ha convertido en un lujo y ha dejado de ser un derecho. Vamos con el sondeo. ¿Cree usted que tener una vivienda se ha convertido en un lujo más que en un derecho? ¿Cree usted que el gobierno debería garantizar que todos los españoles tuvieran una vivienda digna? Son 2 de las 8 preguntas de nuestro
nuestro gran sondeo semanal, el más grande de la televisión que se hace en estos momentos, y en el que les tengo que decir que está elaborado por la empresa demoscópica Sigma 2 entre el miércoles y el jueves de esta semana. 2.000 entrevistas telefónicas a personas mayores de edad seleccionadas de manera aleatoria en todo el territorio nacional. Su margen de error es de más o menos, lo están viendo, 2,2%. Vamos ya a los resultados de estas dos cuestiones que les planteaba. Vamos con la primera, a la pregunta: ¿cree usted que tener una vivienda se ha convertido en un lujo más que en un derecho? Atención al resultado. El 66% de los españoles responde que sí, que tener una casa es un lujo, frente al 32%, ahora mismo lo van a ver, que piensan que no. Y atención, porque el porcentaje de los que creen que tener una vivienda es inalcanzable aumenta entre los españoles de 18 a 44 años. 8 de cada 10 jóvenes creen que tener una vivienda es hoy día un auténtico lujo. Vamos a desvelar ya la segunda cuestión. A la pregunta: ¿cree usted que el gobierno debería garantizar que todos los españoles tuvieran una vivienda digna? Pues la respuesta es contundente. En verde lo están viendo, más del 83% de los españoles considera que el gobierno debe garantizar que todos los ciudadanos tengan una vivienda digna. Empezamos el debate. Dentro de unos instantes ya saben ustedes que también pueden participar a través de las redes sociales y, por supuesto, enviando mensajes de texto aquí, a Telecinco, al programa El Gran Debate. Señoras, señores, una pausa y vamos. Venga. Esta noche en el Gran Debate sabremos si tener una vivienda se ha convertido en un lujo más que en un derecho. Si me echan, me mataré. No quiero que me echen, no como ellos quieren echarme. Cogerme por una pierna y por otra y tirarme a la calle como si fuera una basura. No, así no lo harán. Soy capaz de subirme arriba y tirarme abajo. Acompañamos a dos funcionarios encargados de desahuciar a familias que han perdido su casa. ¿Qué es este sitio para mí? Todo. En mi casa. Nos colamos en un edificio de viviendas nuevas en el centro de Barcelona que ha sido ocupado ilegalmente por familias sin recursos. No nos dejaron nada, nos tiraron a la calle. Sobrevolamos decenas de urbanizaciones fantasma, miles y miles de edificios completamente vacíos.